¿Cuánto te puede costar hacer el proyecto de una vivienda con un profesional? Quédate que te cuento. Aclaración, si venís a buscar netamente números, claramente este no es tu video. Como sabrás, hay distintos tipos de profesionales, hay distintos tipos de honorarios. Hasta no sé en qué momento estarás viendo este video y si hablamos de números, netamente de números, no tendría mucho criterio. Si querés saber cómo es el proceso para ver cómo se llegan a esos parámetros, si querés tener herramientas para poder comparar y querés saber cómo moverte para llegar a un presupuesto, ahora sí, este es tu video. Vamos por pasos. Para poder entender mejor hacia dónde vamos, primero tenés que entender la diferencia entre un anteproyecto y un proyecto. El anteproyecto, en líneas generales, son los bocetos, son los primeros dibujos. Se componen de los tan conocidos croquis, después se van complementando con las plantas, con los cortes, con las vistas, con los renders, con los distintos tipos de variantes que vas teniendo a lo largo de todo ese proceso que se va haciendo el anteproyecto. En el anteproyecto vas a tener también la distribución, las medidas de los ambientes, los niveles de ventilación, de asoleamiento, los muebles, la distribución general, la circulación, etcétera, etcétera. No es un croquis. Un croquis es la primer parte por donde se empieza un anteproyecto y se termina con todas estas cosas que estamos hablando. Acá tenés que tener en cuenta que cada profesional se puede manejar de manera diferente. O sea, el anteproyecto yo te lo puedo entregar a vos de una manera determinada y otro profesional de otra manera, con más información, con menos información, con lo cual mayor tiempo o menor tiempo y obviamente que repercute en los costos, en los honorarios. Por eso es importante que primero te fijes en el anteproyecto. ¿Qué es lo que me va a entregar? Después saltamos al proyecto, saltamos a los planos técnicos, a la documentación técnica. Hay varios nombres. El proyecto o los planos técnicos son otro mundo. El proyecto se trata de un manual de cómo construir lo que se pensó en el anteproyecto. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí vos vas a tener los planos de la instalación eléctrica de la vivienda, los planos de la instalación cloacal, los planos de los replanteos de los muros de mampostería, la estructura, los pluviales, planos de cómo construir lo que antes se pensó. Acá en Argentina se le dice proyecto, planos técnicos, documentación técnica, carpeta técnica. En donde vos estás, ¿cómo le dicen? En síntesis, el proyecto es lo que te sirve para entregarle a tu contratista para que pueda tener los elementos para empezar a construir. Las piezas que necesitan los operarios, las piezas que necesitan los obreros para poder construir. Acá también tenés que ver qué tipo de proyecto hace ese profesional. Y acá la cosa se pone un poco más compleja porque es más difícil. Por lo que te recomiendo que no pierdas mucho tiempo en eso porque va a depender del profesional y va a ser muy difícil comparar qué tipo de excelencia tiene ese estudio a la hora de documentar todo ese proyecto. Y también tenés que tener en cuenta que esos planos de proyecto en la obra pueden irse observando. Es lógico porque hay cosas que en la obra empiezan a pasar. Esos planos se van corrigiendo a medida que la obra va pasando. Aclarando el tema de anteproyecto y proyecto, si no se entendió bien, déjanos acá abajo en el comentario y lo vemos entre todos. Pero te tengo una mala noticia. Te tengo que aclarar otra cosa más. Y esto corre para Argentina. Contame si en el lugar donde se está viendo el video pasó lo mismo. Hace unos cuantos años, una desregulación económica que hizo que cada profesional no tenga un honorario específico acordado para cobrar. O sea, ningún profesional está obligado a cobrar algo determinado. Tenemos aranceles, pero son simplemente sugerencias. No es obligatorio restringirnos a esos aranceles. Estoy hablando Argentina, capital y Gran Buenos Aires. Por eso te pregunto en dónde vos estás si esto pasa. Entonces, en base a esto, los profesionales pueden, obviamente, cobrar un porcentaje de lo que sale la obra. Y lo peor que podés encontrar, profesionales que ni te cobran. Profesionales que te den una idea para tomar el trabajo de la obra y empezar. Entonces sí, todo esto muy lindo, Arqui, genial, buenísimo, todas estas aclaraciones.
Pero ¿cuánto sale construir? Por eso, en este momento es donde te suscribís al canal y nos das tu mejor like. Bueno, acá van 3 sugerencias por donde podés partir para poder llegar a tener valores. Lo primero que te aconsejo es que entres a la página del CEPAU. El CEPAU es el Colegio de Arquitectos de Buenos Aires, Argentina, capital. Ahí vos entrás, te dejo la página acá arriba y una vez que entraste te podés fijar estos aranceles que te contaba antes, estas sugerencias que nos hacen el Colegio de Arquitectos para que, de acuerdo al trabajo que va haciendo el profesional, pueda tener esos indicativos. También te invito a que me digas si en los colegios de la provincia de Buenos Aires también podemos fijarnos estos indicativos y si en el país que está, en los colegios de arquitectos, también existen estos parámetros o cómo lo hacen. Lo segundo es que no bases los números en comparar 2, 3, 4, 5 profesionales, tengo presupuestos, los comparo, el mayor, el menor. Entonces, ¿por dónde tenés que empezar? ¿Por pedir presupuestos y que te manden? No, empezá por hacer entrevistas. Ahí sí, hace 2, 3 entrevistas. Y ahí que te cuenten qué tipo de documentación, cuántas variantes te va a entregar, en este caso del anteproyecto, todas las idas y las vueltas que vas a tener de variantes, de entender, bueno, esta es la propuesta, acá tenés otra propuesta, ir y venir, no que sea una sola, o si tendré una sola, saber que es una sola, una variante, una propuesta de diseño, o son más. Por eso te digo, con los presupuestos solamente no te alcanza. Empezá por entrevistas. Si no, vas a tener números y te vas a marear. Y lo tercero, y lo más importante, seguramente cuando empezaste a pensar en la reforma de mi vivienda o mi vivienda como obra desde cero, viste un montón de ideas, hiciste averiguaciones, te metiste en Google y hasta por ahí te mareaste. Puedes haber también llegado a la conclusión de que ya tenés todo en la cabeza, de que ya sabés todo cómo hay que hacerlo. Y que el proyecto no tiene mucho sentido porque ya sabes cómo se tiene que hacer. Tengo que contarte que el anteproyecto, la primera etapa, es la más importante de todas. Todo lo que no está bien pensado al principio, después es mucho más caro. Por otro lado, la incidencia que tiene un anteproyecto en tu obra es de lo más barato que hay. O sea, lo más importante que tenés que hacer al principio es lo más barato de la obra. Después de estas 3 sugerencias que te digo, entenderás que no podemos hablar de números netos, pero sí darte herramientas para que de a poco empieces a entender cómo son todas estas cosas y estos procesos para construir una vivienda, para poder entender un poco de dónde salen esos números. Lo que te tiene que quedar claro es por dónde tengo que empezar, por una entrevista, que te asesoren a vos, que sos arquitecto, a vos que sos ingeniero o ingeniera, a vos que querés reformar o querés construir tu vivienda. Bueno, usemos este canal para unirnos y brindarnos asesoramiento entre todos. Y una cosa más, suscríbete.